Saludos y sean bienvenidos al primer episodio de esta iniciativa llamada Esto es lo que hay, frase con la que muchos colombianos nos enfrentamos día a día. Les acompaña Jason Portela y Brian Vargas. El día de hoy hablaremos sobre el suicidio. Responderemos posiblemente a preguntas como: ¿los que se suicidan son valientes o cobardes? ¿De dónde proviene la palabra suicidio? ¿Cuántas personas mueren a nivel mundial, Colombia e Ibagué? ¿Qué mitos hay alrededor del suicidio? Bien, Brian, para iniciar, cuéntanos qué conoces sobre este fenómeno llamado suicidio. Hola Jason. Bueno, yo considero que podríamos iniciar dando a conocer levemente la historia del suicidio y por ahí nos vamos yendo. Realmente, pues como para iniciar, no es que sea muy apasionado en buscar la etimología u origen de las palabras, pero casualmente en estos días estuve leyendo y me encontré que la palabra suicidio es un latinismo que proviene de las expresiones latinas sui, que es uno mismo, y caedere, que significa matar. Aparentemente fue el médico y filósofo Sir Thomas Browne quien utilizó este término por primera vez en su obra Religión de un médico en 1642, distinguiendo entre el hecho de matar a otra persona y el homicidio de uno mismo. Si echamos una revisadita al pasado, vamos a encontrar que el acto suicida ha acompañado a la humanidad hasta nuestros tiempos. Las percepciones, actitudes y mitos han variado a medida que varían los valores religiosos, sociales y legales. Sí, Brian, eso es muy cierto, porque en la antigüedad el suicidio fue considerado un crimen e incluso un acto para salvar el honor. Por ejemplo, en la antigua Grecia, el suicidio era una opción apropiada para muchas situaciones angustiantes, como lo era la deshonra o una decepción en el amor, o incluso cuando las condiciones en la vejez eran dolorosas, se recurría a este tipo de actos. Bueno, mejor dicho, los griegos eran un poco románticos, o bueno, más bien bastante, también orgullosos y vanidosos. Sí, así es, pero eso no es todo. Además, los familiares del suicida perdían sus bienes y a veces eran condenados al destierro. Por su parte, también pues encontramos que los romanos también consideraban el suicidio como una alternativa deseable en las mismas condiciones que propusieron los griegos, pero tenían algunas excepciones. Cuando los intereses del Estado o de las personas acomodadas se veían afectados. En estos casos, como lo era lo de los soldados o los esclavos, era mal visto el suicidio. ¿Sabe algo? Con eso que dijo se me vino como a la cabeza la cultura japonesa. Allí pues el acto suicida se llama o se le llama harakiri y era casi que un ritual que solo podían practicar los poderosos guerreros, como lo eran pues los samurái. Pero como en contraparte, los japoneses, en contraparte de la cultura japonesa, vemos a nuestra cultura occidental, donde el suicidio también ha variado de percepción, pues si nos remontamos al año 500, el suicidio era ilegal únicamente entre los sirvientes. Ya para el año 693, en el concilio de Nicea, la Iglesia condenó el suicidio a quien lo intentara, la máxima pena que era la excomunión. Ya por la Edad Media, todas las posesiones del suicida eran confiscadas por la ley y repartidas entre los nobles y los vasallos.
los cuerpos eran incendiados con una estaca que las atravesaba, pues existía en aquella época la creencia de que se evitaba de esta manera que su espíritu, que se consideraba maligno, escapara. A principios ya como del siglo XIX, un médico francés, Jean-Pierre, hizo un importante avance al revisar en forma extensa el tema del suicidio desde un punto de vista psicológico, llegando a considerar como el producto de un trastorno mental. En Inglaterra, ya para los años de 1823, la legislación imperante permitía enterrar los cuerpos de los suicidas en los predios de la iglesia en un horario nocturno específico, que era entre las 9 y las 12 de la noche. Hasta los años 50, las personas que intentaban ya suicidarse eran puestos en prisión. Ya en 1961 dejó de ser ilegal en este país. Me parece que alguien sí hizo la tarea. Igual, pues escuchando toda esta percepción que se tuvo sobre el suicidio, pues eso fue una gran tragedia realmente. Sin embargo, pues me quedo pensando en que actualmente no se relacionan a la patología mental o factores individuales con el suicidio, como lo han llegado a sugerir pues a algunos enfoques tradicionales, sino que existe una relación más directa con problemas comunitarios, los cuales pues es posible que pueden llegar a incidir en la tasa de suicidio. O sea, a lo que me refiero es que problemáticas o actos como las críticas y juicios de la comunidad hacia los problemas económicos, la falta de empleo, la construcción simbólica de la comunidad como un lugar cerrado y muy conservador, también los problemas familiares, el machismo, inclusive hasta la falta de actividades recreativas y el pensamiento tradicionalista que se resiste como a este cambio, son algunas de las particularidades que quizás pueden ser el precipitante de los casos de suicidio. Un ejemplo sencillo sería, se me ocurre ahora, que una persona que llega a perder su empleo tiene algunas deudas no muy graves, sin embargo por esta razón pierde pues a su familia. Hasta ahí esta persona puede llegar a saber que tiene un problema y siente malestar por este problema. Sin embargo es algo que puede solucionar. Pero si además le añadimos que los amigos, la familia, vecinos, entre otros, lo señalan, presionan, juzgan y culpan por su situación actual y le hacen ver que es una condición sin solución, probablemente el problema que antes se podría haber solucionado con encontrar trabajo, pues gracias a estas críticas y señalamientos que le brindó la sociedad, harían ver esto como una misión imposible. Además añadamos a esta cocción una pizca de culpa, otra de frustración y además desesperanza. ¿A qué creen que llegaría esta persona? Probablemente a una ideación suicida y por ende desembocaría en el acto suicida. Sí, es que la sociedad es una pústula purulenta llena de pus. En mi opinión, la sociedad en gran parte nos enferma y mantiene la enfermedad hasta que no se soporta. De nada vale decir, ay, pobre, ¿por qué se suicidaría? Hubiera buscado ayuda. Y dar la vuelta y decir, mire, la vecina cómo se viste, o creo que le pone los cachos al marido. Y además comentarios sin fundamentos, lo que llamaríamos chismes, en que palabras refinadas son críticas destructivas. La vaina es que ya hemos visto cómo a lo largo de la historia el suicidio ha sufrido diversas percepciones, pasando a ser un acto heroico, un acto ilegal y hoy en día un fenómeno
objeto de estudio de donde básicamente la persona toma la decisión de suicidarse es porque ha servido de chivo expiatorio a una sociedad carente de empatía. Sí, en efecto, Brian, tienes toda la razón. Y yo considero también que tal vez, solo tal vez, si las personas consideraran conocerse primero a sí mismas y no aceptarían de ninguna manera el que dirán de la sociedad. Para esto, pues es necesario hablar sobre la condición de soledad y el sentirse solo. Pues no debería de asimilar la sociedad a la carencia ni a la falta de alguien o algo. Según mi entender, la soledad es una amable condición de paz y de silencio. Aquí pues es el aspecto para iniciar un recorrido hacia el interior de nosotros mismos, para buscar definir quién soy yo, luego de lo cual y gracias a su encuentro nunca más se sentiría uno solo. Bueno, pero otra cosa es que la sociedad y la cultura que nos hemos esforzado por construir posiblemente genera que se aleje a la soledad de nosotros, haciéndola ver como un hecho atormentante, no agradable y no saludable. Y si interiorizamos esto, damos por hecho que el estar solos es sinónimo de que algo falta en nosotros y generamos una búsqueda interminable para que alguien nos haga el favor de aislarnos de la condición de soledad. Y por esto hoy en día se nos hace más importante tener una compañía que tomarnos el tiempo para asegurar la calidad de la misma. Es que nada más debemos remitirnos a las estadísticas. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, OMS, estima que la frecuencia del intento de suicidio es 20 veces mayor que el suicidio consumado. Para mí es una cifra sorprendente, debido a que cada año se suicidan más de 800.000 personas en todo el mundo. Básicamente, una persona se suicida cada 40 segundos. Además, el suicidio se encuentra entre las 3 primeras causas de muerte en las personas entre 15 y 44 años. Pues como para continuar con tu misma línea y aterrizando ya a nuestra querida Colombia, también te traigo una estadística del DANE precisamente, que pues para el 2021 identificó 16.446 casos de intento de suicidio. Pues eso quiere decir que al día en promedio casi que 73 personas intentan quitarse la vida. Este aumento tan significativo se explica en gran parte por la pandemia del COVID-19. Claro, eso es muy alarmante, y aún más alarmante es que la tierra de la lechona, el tamal y hogar de los orgullosos pijaos se encuentra en zona roja. Frente a este tema, lastimosamente nuestro bello Tolima es azotado fuertemente por este fenómeno, junto a varios departamentos como el Quindío, Caldas, Risaraldas, Putumayo, entre algunos más. Lo peor es que nuestra hermosa ciudad capital, Ibagué, para el 2021, en sus 3 primeros meses, tuvo 15 suicidios consumados, una situación preocupante hasta el momento actual. Realmente sí es muy preocupante las cifras que nos traes, Brian. Igual yo creo que sería importante hablar de las etapas que componen el suicidio. Esto con el fin de educar un poco a nuestros oyentes. Pues entonces decimos que la primera etapa es la idea suicida. Aquí esta en general abarca un grupo de pensamientos que expresan un deseo o intención de morir u otras vivencias psicológicas suicidas. Es decir, aquí se fortalecen ideas como el mundo o mi familia estarían mejor sin mí, o que todo sería más fácil si me quito la vida. Ya como segunda etapa está el plan suicida. Aquí la persona ya tiene ideas
que justifican el acto y comienza a identificar métodos, lugares, momentos para ejecutar esta idea. En la tercera etapa encontramos el intento de suicidio. Aquí encontramos una conducta potencialmente lesiva o autoinfligida y sin embargo sin resultado fatal, que revela la intencionalidad de provocarse la muerte. Por último, encontramos el suicidio como tal, que vendría a ser el acto de provocar el propio fallecimiento. Muy importante las etapas que acabas de decir, muy buena esa información. Ya como para ir cerrando el tema, me gustaría compartir algunas cosas que no se deberían hacer, al igual que unos mitos que se crean alrededor del suicidio. Por ejemplo, ¿qué no hacer en este tipo de situaciones? No publicar fotografías o notas suicidas. No informar detalles específicos del método usado. No dar razones simplistas. Es decir, no decir se suicidó porque sí o porque tenía por amor. No glorificar ni sensacionalizar el suicidio. No usar estereotipos religiosos o culturales y no aportar culpas. Frente a los mitos, pues podemos encontrar algunos variados. Por ejemplo, el que se quiere matar no lo dice. El que lo dice no lo hace. Los que intentan el suicidio no desean morir, solo hacen el alarde. Si hubiera querido matar, se hubiera tirado del puente. El sujeto que se repone de una crisis suicida no corre peligro alguno en recaer. Todo el que se suicida está deprimido. Todo el que se suicida es un enfermo mental. El suicidio se hereda. El suicidio no puede ser prevenido, pues ocurre por impulso. Al hablar sobre el suicidio como una persona en este riesgo, se le puede incitar a que lo realice. El suicida desea morir. El que intenta el suicidio es un cobarde. El que intenta el suicidio es un valiente. Solo los pobres se suicidan. Solo los ricos se suicidan. Solo los viejos se suicidan. Los niños no se suicidan. Si se reta a un suicida, no lo realiza. Los medios de comunicación no pueden contribuir a la prevención del suicidio. Estos son como algunos punto a punto o algunos mitos muy específicos que se tienen actualmente en nuestra sociedad. Pues me parece de gran valor esta información que nos trae sobre los mitos, pues son aseveraciones que solemos caer en ellas día con día y pues tal vez nos lleguen a enceguecer frente a alguna persona que realmente esté padeciendo de alguna idea suicida. Me gustaría realizar como para finalizar ya un ejercicio para nuestros oyentes. Ya tú que estás del otro lado, responde a conciencia las siguientes preguntas. ¿Sientes que vale la pena vivir? ¿Deseas estar muerto? ¿Has pensado en acabar con tu vida? Si es así, ¿has pensado cómo lo harías? ¿Tienes acceso a una forma de llevar a cabo tu plan? ¿Qué te impide hacerte daño? Si respondes afirmativamente a más de 2 preguntas, permítete buscar ayuda. Dejaremos unos números de contacto que estarán en la descripción. No siendo más, les deseo un fuerte abrazo. Y Brian, ¿deseas agregar algo más? No, así está bien por el momento, por este capítulo. Ya pronto estaremos con un episodio más de nuestra iniciativa llamada Esto es lo que hay. Nos vemos pronto.
Adiós. Chao, chao.